Los gemelos llevaban menos de 5 minutos caminando cuando Ana oyó una voz a sus espaldas que le heló la sangre. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pablo Vega estaba de pie al borde de la manta, con el rostro enrojecido por la ira y algo parecido al pánico. Señor Vega. Ana se levantó rápidamente, interponiéndose entre Pablo y los niños. Puedo explicarlo. Desobedeciste mis órdenes directas, dijo Pablo, con la voz temblorosa. Sacaste a mis hijos de casa sin permiso. Los pusiste en peligro. Tú. Se detuvo en seco al ver a Tomás de pie por sí mismo, agarrado a la pierna de Ana para mantener el equilibrio. A Pablo se le puso la cara pálida. ¿Está de pie? Sí, dijo Ana en voz baja. Los dos. Dieron sus primeros pasos hace unos 10 minutos. Pablo Vega se quedó paralizado en el umbral del salón de su mansión. El maletín se le cayó de la mano y golpeó el suelo de mármol con un estrépito que resonó por toda la casa. Lo que veía era imposible. Sus hijos gemelos de 18 meses, Javier y Tomás, que nunca habían dado un solo paso, que nunca habían pronunciado una sola palabra, estaban caminando de verdad por la alfombra por sus propios medios. Y estaban hablando. Mamá, mamá, decía Javier, su vocecita clara y alegre mientras se tambaleaba hacia alguien. Arriba y arriba, repetía Tomás con los brazos extendidos, pero no era a Pablo a quien llamaban. No era a su difunta madre Sofía, que había muerto al darle salud. Era Ana Sánchez, la niñera de 26 años de piel oscura que Pablo había contratado hacía solo 3 meses. Estaba sentada en el suelo, con lágrimas corriéndole por la cara, los brazos abiertos mientras los gemelos caminaban hacia ella, con piernas temblorosas, diciendo sus primeras palabras. A Pablo le flaquearon las rodillas. Los médicos habían dicho que los gemelos tenían un retraso, que podrían tener problemas de desarrollo, que la muerte traumática de su madre durante el parto podría haberles afectado de alguna manera. Los especialistas los habían examinado, les habían hecho pruebas, les habían prescrito terapias. Nada había funcionado. Los gemelos permanecían en silencio e inmóviles, sentados donde los dejaban, mirando a la nada, como si esperaran algo que nunca llegaría. Hasta ahora. Hasta Ana. ¿Cómo? Susurró Pablo, pero su voz se ahogó con el sonido de la risa de su hijo, un sonido que no había oído nunca. Ana levantó la vista y vio a Pablo de pie. Su expresión pasó de la alegría, algo parecido al miedo o la culpa, como si la hubieran pillado haciendo algo malo en lugar de obrar un milagro. Señor Vega, puedo explicarlo. Pero antes de que pudiera terminar, Javier tropezó y cayó. Pablo se lanzó hacia adelante, presa del pánico. Pero Ana fue más rápida. Cogió al pequeño con delicadeza, abrazándolo. «¿Estás bien, mi niño?», murmuró Ana. «Eres muy valiente. Has caminado tú solito». Javier levantó la vista hacia Ana y sonrió. Una sonrisa real, genuina que le iluminó toda la cara. Y entonces dijo de nuevo la palabra que le rompió el corazón a Pablo y se lo curó al mismo tiempo. «Mamá». Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al principio. 6 meses antes, la mansión de Pablo Vega era el tipo de lugar con el que la gente sueña. 35 habitaciones, una piscina, pistas de tenis y unos jardines que parecían sacados de una revista. Valía 42 millones de euros y estaba llena de obras de arte y muebles que costaban más que la mayoría de las casas. Pero era el lugar más triste y silencioso que uno pudiera imaginar. Pablo, con 38 años, era el consejero delegado de Industrias Vega, una empresa tecnológica valorada en miles de millones. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Todo excepto lo único que importaba. Su mujer, Sofía, había muerto hacía 18 meses durante una cesárea de urgencia. Los médicos habían salvado a los gemelos, pero no pudieron salvarla a ella. Pablo estaba en una reunión de negocios en Tokio cuando recibió la llamada. Para cuando su jet privado aterrizó de vuelta en Madrid, Sofía ya se había ido. Los gemelos, Javier y Tomás, llegaron a casa del hospital sin madre. Pablo contrató a enfermeras y niñeras para que los cuidaran. Compró las mejores cunas, los juguetes más caros, la ropa de bebé más fina que el dinero podía comprar. Pero no soportaba cogerlos en brazos. Cada vez que miraba a sus hijos, veía a Sofía también veía a Sofía. Veía lo que había perdido. Veía la elección que se había hecho, sus vidas por la de ella. Así que Pablo hizo lo que sabía hacer: trabajar. Pasaba 18 horas al día en la oficina o en videoconferencias. Proveía todo lo que sus hijos necesitaban, excepto lo que más necesitaban:
Un padre presente. Las niñeras iban y venían 7 en el primer año. Algunas renunciaron porque el trabajo era demasiado difícil. Otras fueron despedidas porque Pablo le encontraba pegas a todo lo que hacían. Sostenían mal a los bebés. Les daban la comida equivocada. No seguían sus detallados horarios al pie de la letra. Pero la verdadera razón por la que se iban era porque la casa parecía encantada. Encantada por la ausencia de Sofía y el dolor de Pablo. Encantada por el silencio de 2 bebés que nunca lloraban, nunca reían, nunca hacían ningún ruido. Cuando los gemelos cumplieron 15 meses, Pablo estaba desesperado. Los médicos decían que estaban físicamente sanos, pero con un retraso en el desarrollo. No caminaban, no hablaban, apenas hacían contacto visual. A veces, el trauma afecta a los niños de maneras que no entendemos del todo, explicó el Dr. Martínez. Las circunstancias de su nacimiento, la ausencia de su madre, la falta de una conexión emocional constante, todos estos factores pueden afectar al desarrollo. ¿Qué hago?, preguntó Pablo con la voz hueca. Yo. Necesitamos a alguien que pueda proporcionarles lo que usted no puede ahora mismo. Alguien que pueda darles a estos niños el calor emocional y la presencia constante que necesitan para sentirse lo suficientemente seguros como para crecer. Poco sabía Pablo que esa persona estaba a punto de entrar en su vida. Ana Sánchez tenía 26 años cuando solicitó el puesto en la mansión de los Vega. Llevaba trabajando con niños desde los 18, primero como auxiliar de guardería, luego como niñera para familias adineradas. Pero Ana era diferente de las niñeras pulcras y con formación formal que las agencias solían enviar a los multimillonarios. Ana se había criado en Sevilla, con su abuela después de que su propia madre muriera cuando era pequeña. Su abuela le había enseñado que lo que los niños más necesitaban no eran juguetes caros ni horarios rígidos. Era amor. Ana había estudiado desarrollo infantil en un ciclo de formación profesional mientras trabajaba a tiempo completo. No podía permitirse una carrera universitaria de 4 años, pero había aprendido todo lo que pudo sobre psicología infantil, teoría del apego e hitos del desarrollo. Y lo que es más importante, tenía un don natural para conectar con los niños que tenían dificultades. Cuando la agencia la llamó por el puesto en casa de los Vega le advirtieron: es un puesto difícil. El padre es exigente y distante. Los gemelos tienen retrasos en el desarrollo. 7 niñeras ya han renunciado o han sido despedidas. ¿Estás segura de que quieres intentarlo? Hábleme de los niños, dijo Ana. Gemelos de 18 meses. No caminan, no hablan, apenas interactúan. Los médicos dicen que no hay nada físicamente mal, pero algo claramente no va bien. A Ana se le encogió el corazón. Había visto esto antes. Niños que se cerraban emocionalmente cuando no tenían una figura de apego segura. No era una cuestión de inteligencia o capacidad física. Era una cuestión de sentirse lo suficientemente seguros como para crecer. Acepto la entrevista, dijo Ana. La entrevista con Pablo Vega duró exactamente 12 minutos. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio en el despacho de su casa, y apenas levantó la vista cuando Ana entró. Ana se fijó en todo sobre él en esos primeros momentos. El traje caro que le quedaba un poco holgado, como si hubiera perdido peso, las ojeras bajo sus ojos, la alianza que aún llevaba, la foto enmarcada de una mujer preciosa, su difunta esposa, boca abajo sobre el escritorio, como si mirarla fuera demasiado doloroso. Los gemelos requieren horarios estrictos, dijo Pablo mecánicamente sin mirarlas a los ojos. Horas de comida, horas de siesta, citas de terapia. Todo está anotado en estas carpetas. Las seguirá al pie de la letra. Mantendrá registros detallados de todo lo que hagan los gemelos cada día. No se desviará del plan. Ana miró las carpetas, 5 de ellas, cada una tan gruesa como un listín telefónico, llenas de horarios, gráficos e instrucciones. Señor Vega, dijo Ana suavemente, ¿puedo preguntarle algo? Pablo levantó la vista. Claramente no esperaba que lo cuestionaran. Sus ojos se encontraron con los de Ana por primera vez, y ella vio la profundidad del dolor que había en ellos. ¿Es que? ¿Cuándo fue la última vez que cogió en brazos a sus hijos? La cara de Pablo se puso pálida. Eso no es relevante para... ¿Cuándo fue la última vez que se sentó en el suelo a jugar con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que les cantó o les leyó un cuento? Pablo se levantó bruscamente. Si no está interesada en seguir mis instrucciones... Estoy muy interesada en ayudar a mí a sus hijos, interrumpió Ana en voz baja. Pero los niños no son máquinas que funcionan con horarios. Son personitas que necesitan conexión y calor. Y por lo que oigo, eso es lo que les ha faltado a sus hijos.
Pablo se quedó mirando a Ana un buen rato. Debería haberse enfadado. Debería haber terminado la entrevista y llamado a la agencia para quejarse. Pero algo en la voz tranquila y compasiva de Ana, y en la forma en que lo miraba sin juzgarlo, lo hizo detenerse. ¿Puedes ayudarlos?, preguntó Pablo con la voz ligeramente quebrada. ¿Puedes hacer que sean normales? Señor Vega, sus hijos ya son normales. Solo están sufriendo. Y sí, creo que puedo ayudarlos a sanar. Pablo la contrató en el acto. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que Pablo creía saber sobre sus hijos, sobre el amor y sobre lo que realmente significa ser un padre. Espera, necesito contarte algo crucial sobre el primer día de Ana. Ana llegó a la mansión de los Vega un lunes por la mañana con 2 maletas. El viejo libro de nanas de su abuela y un corazón lleno de determinación. La señora Prieto, la jefa de servicio, le enseñó su habitación, una preciosa suite con su propio baño y sala de estar. Luego la llevó a la habitación de los niños, donde los gemelos pasaban la mayor parte del tiempo. La habitación parecía sacada de una revista. Muebles a medida, caros móviles colgando del techo, estanterías llenas de juguetes educativos aún en sus cajas. Todo estaba perfectamente limpio y organizado, y en el centro de la habitación, sentados en una alfombra de juegos, estaban Javier y Tomás. Eran unos niños preciosos, con rizos oscuros y serios ojos marrones. Estaban sentados exactamente donde los habían colocado, sin moverse, sin jugar, simplemente mirando a la nada. A Ana se le rompió el corazón. Este es su horario, dijo la señora Prieto, entregándole a Ana una de las gruesas carpetas. Comida en ponga a las 9, a las 12 y a las 5. Siesta de 1 a 3. Fisioterapias todo a las 4. Logopedia centos a las 6. Baño a las 7. Cama a las 8 a las 8. El señor Vega revisa los registros diarios cada noche, así que asegúrese de ser detallada. Ana miró el horario, luego a los gemelos y de nuevo al horario. Señora Prieto, ¿puedo preguntarle algo? ¿Alguien juega con ellos? La señora Prieto pareció incómoda. Jugar no está en el horario, señorita Sánchez. El señor Vega cree que la estructura es lo que los gemelos necesitan. Después de que la señora Prieto se fuera, Ana se quedó en la perfecta y silenciosa habitación, y tomó una decisión. Cerró la carpeta y la dejó a un lado. Luego se sentó en el suelo junto a los gemelos. Hola Javier. Hola Tomás, dijo Ana suavemente. Me llamo Ana, y voy a cuidar de ustedes. Pero no soy como las otras personas que han estado aquí. No voy a seguir horarios ni gráficos. Solo voy a quererlos. Los gemelos no respondieron. Ni siquiera la miraron. Ana no esperaba que lo hicieran. Sabía que la confianza se construye, no se exige. Así que Ana simplemente se sentó con ellos. No intentó que hicieran nada. No forzó actividades ni terapias. Simplemente se quedó cerca, tarareando suavemente, dejando que se acostumbraran a su presencia. ¿Te imaginas el valor que se necesita para ignorar las instrucciones explícitas de un multimillonario en tu primer día de trabajo? Después de 1 hora de estar simplemente sentados juntos, Ana extendió la mano lentamente y tocó con delicadeza la mano de Javier. Él no la apartó, pero tampoco respondió. No pasa nada, mi niño, murmuró Ana. Tenemos todo el tiempo del mundo. Al final de la primera semana, Ana había abandonado por completo los horarios de Pablo. Daba de comer a los gemelos cuando parecían tener hambre, los acostaba para la siesta cuando parecían cansados y pasaba el resto del tiempo simplemente estando presente con ellos. Les hablaba constantemente, aunque nunca respondían. Les cantaba viejas canciones que le había enseñado su abuela. Los cogía en brazos, los mecía, les acariciaba el pelo, y poco a poco, muy poco a poco, algo empezó a cambiar. Poco sabía nadie que Ana lo estaba documentando todo, pero no de la manera que Pablo había ordenado. Mientras que el registro oficial de Pablo mostraba que Ana seguía sus horarios, Ana llevaba su propio cuaderno, un simple diario de espiral donde anotaba lo que de verdad importaba. Día 3. Javier ha hecho contacto visual durante 2 segundos hoy mientras cantaba. Primera vez que mira de verdad a alguien. Día 5. Tomás se ha apoyado en mi hombro cuando lo sostenía. No se ha apartado como solía hacerme mientras solía hacer. Día 8. Ambos gemelos han sonreído cuando he soplado burbujas. Sonrisas de verdad. Primera emoción positiva que he visto. Día 12. Javier ha alcanzado un juguete hoy. Primer movimiento independiente hacia algo que quería. Ana veía progresos.
Pero sabía que Pablo no lo entendería. Él quería hitos medibles. Primeros pasos, primeras palabras. Cosas que pudiera tachar de una lista. Lo que Ana documentaba era más sutil, pero más importante. Los gemelos estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Estaban aprendiendo que el mundo podía ser seguro y cálido. Se estaban curando de un trauma que Pablo ni siquiera se daba cuenta de que habían experimentado. Al final del primer mes, los cambios eran innegables. Los gemelos hacían contacto visual con regularidad. La buscaban con la mirada cuando entraba en la habitación. Se reían de sus caras y canciones tontas. Pero seguían sin caminar. Seguían sin hablar y hablar. Pablo notó los cambios, pero no los entendió. Señorita Sánchez, los gemelos parecen más receptivos, pero siguen sin alcanzar sus hitos de desarrollo. El logopeda dice que ya deberían estar diciendo palabras. Señor Vega, ¿puedo enseñarle algo?, preguntó Ana. Abrió su cuaderno secreto y le mostró a Pablo página tras página de observaciones. Las primeras sonrisas reales de los gemelos. Su primer alcance intencionado de un juguete. El día que Javier dejó que Ana le diera de comer sin apartar la cabeza. El día que Tomás se durmió en sus brazos en lugar de permanecer rígidamente despierto. Estos también son hitos, dijo Ana suavemente. Hitos emocionales. Sus hijos están aprendiendo a sentir todo el tiempo, aprendiendo a sentirse seguros. Eso tiene que venir antes de que puedan centrarse en caminar y hablar. Pablo se quedó mirando el cuaderno, viendo el progreso de sus hijos de una manera que nunca le había visto. Sintió que algo se le abría en el pecho. Dolor, culpa y algo más. Esperanza. También se fijó en otra cosa. La letra de Ana era pulcra y cuidada. Sus observaciones reflexivas y detalladas. No era una simple joven jugando a ser niñera. Entendía de verdad el desarrollo infantil de una manera que lo impresionó. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Pablo en voz baja. ¿Cuánto tiempo hasta que sean normales? Ya son perfectos, señor. Son perfectos, señor Vega. Solo necesitan tiempo. Y lo necesitan Ana usted. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Pablo apartó la vista, incapaz de enfrentarse a esa verdad todavía. Pero ninguno de los dos sabía que en exactamente 17 días, todo cambiaría de una manera que los sorprendería a ambos. Sucedió un martes soleado por la tarde, 2 meses después de que Ana empezara a trabajar para la familia Vega. Ana se sentía frustrada por el encierro de los gemelos. Pasaban todo el tiempo en la mansión, en entornos controlados, sin experimentar nunca el mundo exterior. «Jason aprieto», dijo Ana esa mañana. «Me gustaría llevar a los gemelos al parque hoy». La señora Prieto pareció horrorizada. «Señorita Sánchez, eso no está en el horario. El señor Vega no permite que los gemelos salgan de la propiedad sin su permiso explícito». «Entonces se lo pediré», dijo Ana con firmeza. Llamó a Pablo a su oficina. «Señor Vega, los gemelos necesitan aire fresco y nuevas experiencias. Quiero llevarlos al parque». «Ni hablar», dijo Pablo de inmediato. «No es seguro. Podrían enfermar, alguien podría podía hacerles daño. Hay demasiadas variables que no puedo controlar». «Señor Vega, sus hijos no son frágiles piezas de museo. Son niños que necesitan experimentar la vida». «La respuesta es no, señorita Sánchez, es definitiva». Ana colgó el teléfono y se quedó en la habitación de los niños, mirando a Javier y Tomás sentados en su alfombra de juegos. Estaban progresando en el entorno controlado de la casa, pero Ana sabía que necesitaban más. Necesitaban sentir la hierba bajo sus manos, oír el canto de los pájaros, ver a otros niños jugar. Tomó una decisión que podría costarle el trabajo. Ana vistió a los gemelos con ropa de abrigo, los metió en su cochecito doble y salió por la puerta principal. Lo que pasó a continuación todavía me pone la piel de gallina. Ana empujó el cochecito doble a través de las puertas del Parque del Retiro, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y miedo. Acababa de desobedecer una orden directa de su jefe multimillonario. Podrían despedirla en cuanto volviera. Pero cuando miró a Javier y a Tomás, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban los árboles, el cielo, los sonidos de los pájaros y los niños jugando, supo que había tomado la decisión correcta. «Miren, chicos», dijo Ana en voz baja, arrodillándose junto al cochecito. «¿Ven esas hojas? Se están volviendo naranjas y rojas porque es otoño. Y escuchen, ¿oyen a los pájaros cantar?». Por primera vez desde que Ana los conoció, los gemelos parecían realmente alerta. Sus cabezas se giraron hacia los sonidos. Sus ojos siguieron el movimiento de las ardillas que subían a los árboles. Ana encontró un lugar tranquilo sobre la hierba.
lejos de las multitudes, pero donde aún podían ver a otros niños jugar. Extendió una manta y sacó con cuidado a Javier y a Tomás de su cochecito, sentándolos sobre la tela suave. Entonces, Ana hizo algo que llevaba semanas queriendo hacer. Les quitó los zapatos y los calcetines a los gemelos, dejando que sus pies descalzos tocaran la hierba. Los ojos de Tomás se abrieron como platos. Se miró los pies, sintiendo la hierba fresca entre los dedos. Y entonces hizo algo asombroso. Se rió. Una risa de verdad. Una carcajada que hizo que a Ana se le llenaran los ojos de lágrimas. Javier se agachó y cogió un puñado de hierba, acercándoselo a la cara para examinarlo. Estaba curioso, absorto, presente de una manera que Ana no había visto nunca. «Así es, mis niños», murmuró Ana. «El mundo está lleno de cosas increíbles. Solo necesitaban que alguien se las enseñara». Durante la siguiente hora, Ana dejó que los gemelos exploraran a su propio ritmo. No los apuró ni los forzó a hacer hacer nada. Simplemente se quedó cerca, narrando lo que estaban experimentando, fomentando su curiosidad. Entonces, sucedió algo milagroso. Una niña pequeña de unos 2 años se acercó a su manta. Llevaba un diente de león y se lo ofreció a Tomás con una sonrisa tímida. Tomás se quedó mirando a la niña, lanzando a la niña un buen rato. Luego, lentamente, extendió la mano hacia la flor. Pero la niña estaba justo fuera de su alcance. La flor estaba un poco más allá, de las yemas de sus dedos. Ana contuvo la respiración. No quería interferir. Tomás miró la flor, luego sus piernas, y de nuevo la flor. Ana casi podía ver las ruedas girando en su pequeña mente. Y entonces, de forma imposible milagrosa, Tomás se impulsó sobre su rodilla. Le temblaban las piernas por el esfuerzo, pero estaba soportando su propio peso por primera vez en su vida. «Tomás», jadeó Ana. «Lo estás haciendo, cariño. Eres muy fuerte». Animado por el entusiasmo de Ana, Tomás empujó con más fuerza. Puso un pie debajo de él, luego el otro. Estaba agachado ahora, todo su cuerpo temblando por el esfuerzo. La niña se rió y le acercó más la flor, como si entendiera lo que Tomás intentaba hacer. Y entonces, Tomás se puso de pie de verdad, sobre sus propios pies, tambaleándose y temblando, pero de pie. Dio un paso, luego otro, y un tercero. Caminó 3 pasos enteros antes de caer en los brazos de Ana. Ana lloraba y reía al mismo tiempo. «Tomás, has caminado, lo has conseguido». Javier, al ver el logro de su hermano, pareció decidido. Apoyó las manos en el suelo y se impulsó. Le costó más y sus movimientos eran más temblorosos. Pero en cuestión de minutos, Javier también estaba de pie. Los gemelos llevaban menos de 5 minutos caminando cuando Ana oyó una voz a sus espaldas que le heló la sangre. ¿Qué demonios está pasando aquí? Poco sabía Ana que esta confrontación conduciría a la conversación más importante de su vida. Pablo Vega estaba de pie al borde de la manta, con el rostro enrojecido por la ira y algo parecido al pánico. «Señor Vega». Ana se levantó rápidamente, interponiéndose entre Pablo y los gemelos. «Puedo explicarlo. Desobedeciste mis órdenes directas», dijo Pablo con la voz temblorosa. «Sacaste a mis hijos de casa sin permiso. Los pusiste en peligro. Tú». Se detuvo en seco al ver a Tomás de pie por sí mismo, agarrado a la pierna de Ana para mantener el equilibrio. A Pablo se le puso la cara pálida. «¿Está de pie?» «Sí», dijo Ana en voz baja. Los dos dieron sus primeros pasos hace unos 10 minutos. Pablo se quedó mirando a sus hijos como si los viera por primera vez. Javier se estaba levantando, usando la otra pierna de Ana, con el rostro mostrando una concentración feroz. «¿Cómo?», susurró Pablo. «Necesitaban una motivación», explicó Ana suavemente. «Necesitaban algo que quisieran lo suficiente como para intentarlo. En casa, se lo llevaban todo. Aquí fuera hay tanto por explorar que tenían una razón para moverse». Pablo se dejó caer en la manta, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Vio a Javier dar 2 pasos tambaleantes hacia una mariposa antes de caer de culo. Pero en lugar de llorar, Javier se rió e intentó levantarse de nuevo. Pensaba. La voz de Pablo se quebró. Que mantenerlos a salvo significaba mantenerlos dentro, controlarlo todo, asegurarme de que no les pasara nada malo. «Señor Vega». Ana se sentó a su lado. «Hoy no les ha pasado nada malo. Les ha pasado algo maravilloso.
Han descubierto que pueden moverse, que pueden explorar, que pueden ser valientes. Pablo se tapó la cara con las manos. He tenido tanto miedo de perderlos que se me ha olvidado que necesitaban vivir. ¿Te imaginas darte cuenta por fin de que tu miedo ha estado perjudicando a las personas que más quieres? Ana le puso una mano suave en el hombro. No es demasiado tarde. Todavía son muy pequeños. Todavía hay tiempo para ser el padre que necesitan. Pablo levantó la vista hacia Ana con los ojos enrojecidos. No sé cómo ser lo que necesitan. Entonces, déjeme que le ayude, dijo Ana sin más. Déjeme que le enseñe. Lo que pasó a continuación iniciaría el propio viaje de sanación de Pablo. Esa tarde, después de bañar y acostar a los gemelos, Pablo le pidió a Ana que se reuniera con él en su estudio. Ana entró nerviosa, esperando aunque la despidiera por su desobediencia. Pero Pablo no estaba sentado detrás de su escritorio en su habitual posición de poder. Estaba sentado en uno de los sillones junto a la chimenea, y le hizo un gesto a Ana para que se sentara en el otro. Señorita Sánchez, Ana, le debo una disculpa, empezó Pablo. Varias disculpas en realidad. Ana se mantuvo en silencio dejándolo continuar. La contraté para que siguiera mis instrucciones, y cuando no lo hizo, me enfurecí. Pero tenía razón al desobedecerme. Vio lo que mis hijos necesitaban cuando yo no podía verlo. Pablo se inclinó hacia adelante. ¿Puedo contarle algo que nunca le he contado a nadie? Por supuesto. Los culpaba, dijo Pablo en voz baja, a los gemelos por la muerte de Sofía. Sé que es horrible, sé que son inocentes, pero cada vez que los miraba, solo podía pensar que ella murió dándoles la vida, que me la quitaron. A Ana se le encogió el corazón por este hombre roto. Señor Vega, por favor, llámame Pablo. Pablo, el dolor no es lógico. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes controlar lo que haces con esos sentimientos. Lo sé, y lo que hice fue abandonar emocionalmente a mis hijos mientras me convencía a mí mismo de que los estaba protegiendo. Eché dinero al problema en lugar de darles lo que de verdad necesitaban. Un padre presente. Pablo miró a Ana con una honestidad cruda. Verlos hoy en el parque, verlos reír y explorar y dar sus primeros pasos. Me he dado cuenta de que me he perdido todo. Todos sus progresos. Todas sus pequeñas victorias. He estado tan ocupado llorando a Sofía que se me ha olvidado celebrar los 2 pedazos de ella que siguen aquí. No es demasiado tarde, dijo Ana suavemente. Javier y Tomás aún son muy pequeños. Todavía puede formar parte de sus vidas de una manera significativa. ¿Me ayudarás?, preguntó Pablo. No solo como su niñera, sino como, no sé cómo llamarlo, como una socia en su crianza. Alguien que me enseñe a conectar con ellos. Ana sonrió. Sería un honor. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que lo complicaría todo aún más. A la mañana siguiente, Pablo tomó una decisión que había estado evitando durante 18 meses. Le pidió a Ana que le ayudara a revisar las pertenencias de Sofía. El dormitorio de Sofía PMPOA había estado cerrado con llave desde su muerte. Pablo no soportaba entrar, ver su ropa aún colgada en el armario, sus libros en la mesilla, su perfume en el tocador. Pero si quería seguir adelante, tenía que dejar de huir del pasado. Ana se quedó junto a Pablo mientras abría la puerta. La habitación estaba exactamente como Sofía la había dejado, congelada en el tiempo. Estaba muy ilusionada con los gemelos, dijo Pablo en voz baja, pasando la mano por la cuna vacía que había en el rincón. Ya había elegido los nombres, decorado la habitación, leído todos los libros de paternidad que pudo encontrar. Iba a ser una madre increíble. Ana se fijó en una gran caja de madera sobre el escritorio de Sofía. ¿Qué hay ahí? Pablo la abrió con cuidado. Dentro había docenas de objetos. Recetas escritas a mano por Sofía, un diario, fotografías y un pequeño libro de canciones manuscritas. Estaba haciendo esto para los gemelos, dijo Pablo con la voz embargada por la emoción. Una caja de recuerdos y tradiciones de su familia. Quería que supieran de dónde venían, aunque su voz se apagó. Ana cogió el libro de canciones. Eran nanas, cada una cuidadosamente escrita con notas sobre cuándo la madre de Sofía se las había cantado a ella de ñañaña. Voz de Pimende en Baida de niña. Pablo, esto es precioso. Los gemelos deberían tener esto. Deberían conocer a su madre a través de sus palabras, sus recetas, sus canciones. Pablo asintió, con las lágrimas corriéndole por la cara. He estado tan centrado en mi dolor, que se me ha olvidado que Javier y Tomás también la perdieron. Nunca sabrán cuánto los quería.
la ilusión que le hacía conocerlos. Pues, se lo mostraremos, dijo Ana con firmeza. Cocinaremos sus recetas con ellos. Les cantaremos sus canciones. Les leeremos las entradas de su diario sobre cómo imaginaba su futuro. Nos aseguraremos de que conozcan a Sofía no como una tragedia, sino como su madre, que los quería antes incluso de conocerlos. Espera, necesito contarte algo crucial sobre lo que pasó cuando llevaron la caja de Sofía a los gemelos. Esa tarde, Ana y Pablo se sentaron en el suelo de la habitación de los niños con Javier y Tomás. Entre ellos, la caja de Sofía. «Chicos», dijo Pablo con la voz temblorosa, «quiero hablarles de su mamá, su primera mamá, que los quería muchísimo». Ana abrió el libro de nanas y empezó a cantar una de las canciones de Sofía. Era una melodía suave sobre estrellas y sueños y un amor que dura para siempre. Mientras Ana cantaba sucedió algo extraordinario. Los gemelos, que apenas empezaban a hacer ruidos, empezaron a tararear no con palabras, sino con pequeños sonidos melódicos que coincidían con la melodía. Pablo observaba asombrado. ¿Cómo hacen eso? La música es una de las primeras cosas que los bebés reconocen, explicó Ana en voz baja. Algunos investigadores creen que los bebés pueden oír y recordar canciones de cuando estaban en el útero. Los ojos de Pablo se abrieron como platos. ¿Crees que recuerdan a Sofía cantándoles? Quizás, o quizás solo reconocen algo que se siente como amor. Pablo extendió la mano, tentativamente, y cogió a Javier, sosteniendo a su hijo Masu Komikov por primera vez en meses. Javier levantó la vista hacia su padre con ojos curiosos y luego alargó la mano y le tocó la cara. «Hola, campeón», susurró Pablo. «Soy tu papá, y siento haber tardado tanto en verte de verdad». Tomás gateó y se levantó, usando la rodilla de Pablo prontito a de Pablo. Pablo se rió entre lágrimas y cogió también a Tomás, sosteniendo a su tocos y a sus dos ayitos hijos por primera vez desde que llegaron a casa del hospital. Ana observó este momento de sanación con lágrimas corriéndole por la cara. Era por esto por lo que había estado trabajando. No solo para que los gemelos caminaran y hablaran, sino para ayudar y a esta familia rota a encontrarse. Lo que pasó a continuación todavía me pone la piel de gallina. En las semanas siguientes, todo cambió en la casa de los Vega. Pablo reorganizó su horario de trabajo para pasar las mañanas y las tardes con los gemelos. Se sentaba en el suelo con ellos, jugaba, les leía, aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmarlos cuando lloraban, y lo más importante, empezó a sanar. Ana le enseñó a Pablo a interactuar con Javier y Tomás. Le mostró juegos que fomentaban su desarrollo, canciones que los hacían reír, formas de comunicarse que construían confianza y conexión. Pablo y Ana trabajaron juntos como un equipo, criando a los gemelos de una manera que se sentía natural y correcta. No había romance entre ellos. Su diferencia de edad y su relación profesional lo hacían inapropiado. Pero desarrollaron una profunda amistad basada en su amor compartido por los niños. La Seramela Prieto y el resto del personal notaron la transformación. La mansión, que había estado silenciosa y triste durante tanto tiempo, se llenó de risas, música y el sonido de dos niños pequeños balbuceando y experimentando con sus voces. Una tarde, unos 3 meses después del día en el parque, Pablo estaba sentado en el suelo construyendo una torre de bloques con Javier, mientras Ana ayudaba a Tomás a practicar a caminar. Pablo apiló los bloques con cuidado, haciendo la torre lo más alta posible. «¿Listo, Javier? Mira cómo papá la tira». Pablo empujó la torre y los bloques se esparcieron por todas partes. Javier chilló de alegría y aplaudió. Y entonces, claro como el agua, Javier dijo su segunda palabra: «Papá». Pablo se quedó helado. «Acaba de... Papá, papá», repitió Javier, señalando a Pablo con una enorme sonrisa. Tomás, no queriendo quedarse atrás, se acercó tambaleándose a Pablo y le agarró de la manga. «Papá», repitió. Pablo abrazó a sus dos hijos, sollozando de alegría. «Sí, sí, soy su papá. Estoy aquí, chicos. Por fin estoy aquí». Ana observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón lleno. Así era el éxito. No solo unos gemelos que podían caminar y hablar, sino un padre que había encontrado el camino de vuelta a la vida y al amor. Pero había un desafío más que tendrían que afrontar juntos. 2 semanas después, la hermana de Pablo, Clara, vino de visita. Vivía en California y no había visto ni a Pablo ni a los gemelos desde el funeral de Sofía. Clara se quedó impresionada por la transformación de su hermano. Parecía más sano, más feliz, más vivo que en años. Y los gemelos corrían de un lado para otro.
parloteando, riendo, completamente diferentes de los bebés silenciosos e inmóviles que recordaba. Pero a Clara le preocupaba una cosa: el papel de Ana en la familia. «Pablo, ¿podemos hablar en privado?», preguntó Clara después de la cena. En el estudio de Pablo fue directa al grano. «Me preocupa tu relación con la niñera. Ana, ¿qué pasa con ella? Parece muy involucrada. Los gemelos la llaman mamá. Trabajan juntos como si fueran socios. Solo me preocupan los límites». Pablo se sintió a la defensiva. «Ana ha salvado la vida de mis hijos, Clara. No literalmente, pero sí emocionalmente. Les ha dado lo que yo no podía darles. Lo entiendo, pero Pablo, es una empleada. Que los gemelos la llamen mamá me parece inapropiado. ¿Qué pasará cuando se vaya a otro trabajo? Los niños quedarán destrozados». Pablo no había pensado en eso. La idea de que Ana se fuera le oprimía el pecho. No por sentimientos románticos, sino porque se había convertido en una parte esencial de su familia. «No puedo pensar en eso ahora», admitió Pablo. «Ana está aquí ahora, y nos está ayudando a sanar. ¿Te imaginas darte cuenta de que alguien a quien contrataste como empleado se ha vuelto insustituible?». Pero fue entonces cuando Clara dijo algo que lo cambiaría todo. «Pablo», dijo Clara suavemente, «creo que tienes que tomar una decisión. O Ana es una empleada, en cuyo caso tienes que establecer límites profesionales, o es familia, en cuyo caso tienes que reconocerlo y tratarla como tal. ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que no puedes tener las dos cosas. No puedes tenerla como la cuidadora principal de los gemelos, su ancla emocional, la persona a la que llaman mamá, y luego tratarla como una empleada a la que podrías despedir en cualquier momento». Pablo se recostó en su silla, procesando las palabras de su hermana. «¿Qué sugieres?». «Sugiero que tengas una conversación honesta con Ana sobre qué papel quiere desempeñar en la vida de los gemelos a largo plazo. Si ella ve esto solo como un trabajo, está bien, pero entonces tienes que empezar a hacer la transición para que los gemelos dejen de llamarla mamá y prepararlos para su eventual partida. Pero si quieres ser una parte permanente de esta familia, entonces tienes que formalizarlo de alguna manera». Pablo sabía que su hermana tenía razón. Se había centrado tanto en el día a día que no había pensado en el futuro. ¿Qué pasaría cuando los gemelos fueran mayores? ¿Se quedaría en Ana? Ana querría. Esa noche, Pablo le pidió a Ana otra conversación en su estudio. «Ana, necesito preguntarte algo importante», empezó. «¿Cómo ves tu futuro con nuestra familia?». Ana pareció sorprendida. «¿Qué quiere decir?». «Mi hermana ha señalado que tu papel ha evolucionado más allá del de una niñera típica. Los gemelos te llaman mamá. Tomamos las decisiones sobre su crianza juntos. No eres solo su cuidadora, eres una parte central de sus vidas. Pero nunca hemos hablado de si eso es sostenible a largo plazo». Ana se quedó en silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pablo, quiero a Javier y a Tomás como si fueran mis propios hijos. Cuando me llaman mamá, se me llena el corazón. Pero también sé que no son mis hijos. Son los tuyos. Pero te necesitan», dijo Pablo. «Yo te necesito, no románticamente», añadió rápidamente, «sino como copadre, como socia en su crianza. No me imagino haciendo esto sin ti». «Entonces, ¿qué me estás pidiendo?». «Te estoy pidiendo si considerarías quedarte permanentemente, no como empleada, sino como, no sé cómo llamarlo, como una tutora, una segunda madre. Podríamos redactar acuerdos legales que te den derechos parentales, asegurarnos de que siempre formes parte de sus vidas». A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Harías eso? Ana, me has devuelto la vida. Has ayudado a mis hijos a convertirse en los niños felices y sanos que deben ser. Confío en ti completamente. La pregunta es, ¿quieres esto? ¿Quieres estar atada a esta familia permanentemente?». Lo que Ana dijo a continuación determinaría el futuro de todos. «Sí», dijo Ana sin más. «Sí, quiero formar parte de esta familia. No por el dinero ni por la seguridad, sino porque quiero a esos niños y quiero estar ahí en cada hito, cada desafío, cada momento de sus vidas». Pablo sonrió con alivio. «Entonces, hagámoslo oficial. Haré que mis abogados redacten los papeles de tutela. Tendrás derechos legales como su comadre. Juntos resolveremos los detalles, todo y es». En los meses siguientes, el papel de Ana en la familia se reconoció formalmente. Se mudó de las dependencias del personal a una suite cerca de la habitación de los niños. Tenía la misma voz en todas las decisiones sobre el cuidado, la educación y el futuro de los gemelos.
Se convirtió en todos los sentidos importantes en su segunda madre. Los gemelos prosperaron con dos padres que los querían, que trabajaban juntos para satisfacer sus necesidades, que les mostraban con acciones lo que realmente significaba la familia. Pablo continuó la terapia para procesar su dolor por la muerte de Sofía. Aprendió a recordar a su difunta esposa con alegría en lugar de dolor, a celebrar la vida que habían compartido, al tiempo que abrazaba la nueva vida que estaba construyendo. Ana terminó sus estudios de desarrollo infantil con el apoyo de Pablo. Se volvió aún más experta en psicología infantil, lo que benefició enormemente a los gemelos. Y los gemelos Javier y Tomás se convirtieron en niños felices, habladores y aventureros que adoraban explorar, aprender y pasar tiempo tanto con su papá como con su mamá Ana. En el segundo cumpleaños de los gemelos, Pablo y Ana les organizaron una fiesta en el jardín. Fue una pequeña reunión, solo familia y algunos amigos cercanos, pero estuvo llena de amor y risas. Mientras Pablo veía a Javier y Tomás correr jugando con otros niños, se maravillaba de lo lejos que habían llegado todos. Hace 2 años, se estaba ahogando en el dolor, convencido de que sus hijos nunca serían normales. Ahora, viéndolos reír y jugar, se dio cuenta de que no solo eran normales, eran extraordinarios. Ana se acercó a él con 2 trozos de tarta de cumpleaños. «¿Puedes creer lo mucho que han crecido? Gracias a ti», dijo Pablo. «Nos salvaste, Ana». A los 3, Ana negó con la cabeza. «Nos salvamos los unos a los otros. Me diste una familia cuando no la tenía. Los gemelos me dieron un propósito. Y juntos todos aprendimos a sanar». Pablo levantó su copa. Por la familia elegida, por las segundas oportunidades, por encontrar el amor en lugares inesperados. Ana chocó su copa con la de él, por el viaje que nos espera. Mientras el sol se ponía sobre el jardín y los gemelos soplaban las velas rodeados de gente que los quería, Pablo pensó en todo lo que había cambiado desde el día en que Ana entró en sus vidas. Sus hijos habían aprendido a caminar y hablar, pero lo más importante, habían aprendido a confiar, a amar, a ser valientes. Y Pablo había aprendido la lección más importante de todas, que la sanación no proviene del control o la protección, proviene de la conexión, de dejar entrar a la gente, de ser lo suficientemente vulnerable como para aceptar la ayuda de alguien que nunca esperaste que te salvara la vida. Los gemelos llamaban mamá a 2 personas, a Sofía, a quien conocían a través de historias y canciones, y a Ana, a quien conocían a través del amor y la presencia diarios. Y Pablo había aprendido que amar la memoria de Sofía no significaba que no pudiera abrazar la nueva familia que habían construido. A veces, las personas que nos salvan no son las que esperábamos. A veces, la familia no es cuestión de sangre, es cuestión de quién aparece, quién se queda, quién nos quiere en los malos momentos. Y a veces, el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos no es protegerlos de todo peligro. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.